Hola amigos, mi nombre es Mario Portugal. El día de hoy me gustaría hablar de los procesos consulares. Hay muchas personas que se han acercado a mí y me han preguntado si es que ellos pueden arreglar aquí o si es que tienen que arreglar por fuera en casos de inmigración. Así que esa es la pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy. ¿Quiénes necesitan un proceso consular? El proceso consular es un tipo de procedimiento para poder obtener una residencia permanente. Las personas que necesitan irse al proceso consular son aquellas personas que han entrado a los Estados Unidos sin papeles después del año 2000 y que no están protegidos por la ley antigua. Antes del 2000, antes del atentado de las Torres Gemelas, a las personas que ingresaban sin documentos se les permitía arreglar dentro de los Estados Unidos sin necesidad de tener que salir. Lo único que tenían que hacer ellos era pagar una multa de $1000, pero en la actualidad ese beneficio ya fue eliminado. Después del atentado de las Torres Gemelas se creó um, muchas leyes que trataron de prevenir de que los inmigrantes puedan venir aquí y arreglar o si no cometer un atentado similar. Entonces, si es que uno no tiene un pedido familiar así sea infundado que haya sido sometido antes del año 2000, va a tener que ir a su país a poder solicitar su residencia. ¿Y qué tipos de personas son generalmente las que tienen que hacer eso? Las personas que cruzaron sin documentos y que ahora tienen una vía para arreglar, ya sea a través de esposo o esposa, padres o hijos que sean ciudadanos y que les permitan a ellos arreglar. Ahora, con respecto a las personas que tienen hijos que son ciudadanos y que ingresaron sin papeles, ya sea antes o después del 2000 y que no hayan tenido la protección de la ley antigua, el problema que ellos tienen es que en muchos casos, además del proceso consular, ellos van a requerir de un perdón. Um, Hay muchas malas concepciones con respecto al perdón, ya que antiguamente uno tenía que pedir el perdón afuera y lo que eso generaba era de que si uno no calificaba, su caso era denegado y ya se quedaba fuera de los Estados Unidos sin poder regresar legalmente. Entonces, durante la administración del presidente Obama hubo unos cambios los cuales permitieron de que uno pueda pedir el perdón aquí adentro de los Estados Unidos, esperar dentro de los Estados Unidos y una vez que era aprobado nada más salía a recibir sus papeles. Ahora, ¿quiénes necesitan este perdón? Este perdón lo necesitan las personas que han acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos. Y este perdón que se pueda pedir aquí adentro es lo único que hace, es eliminar la presencia ilegal para las personas que ingresaron una sola vez a los Estados Unidos y no tienen otros um, violaciones a la ley de inmigración que les permitan o que no les permitan arreglar y que lo descalifiquen. Si alguien tiene un solo ingreso pero tiene otro problema de inmigración, como que haya mentido diciendo que era ciudadano o que haya cometido alguna otra falta a la ley de inmigración, como por ejemplo someter información que no es correcta, entonces en esos casos el perdón va a ser denegado. La diferencia de pedirlo aquí adentro es de que ellos van a tener una respuesta sin necesidad de salir, y si es denegado entonces ellos solo se quedan acá afuera y pierden el tiempo y el dinero que hayan podido invertir en el proceso, pero no se quedan fuera de los Estados Unidos, y es una gran ventaja. Entonces, en estos casos, las personas que tienen hijos que son ciudadanos y que requieren un perdón no van a poder calificar, porque para el perdón se requiere cónyuge o padres ciudadanos.
ya que los hijos no son familiares que califiquen para que el inmigrante pueda obtener un perdón, ya que en el caso de los hijos, para que puedan pedir un padre, necesitan tener más de 21 años. Y ya cuando los hijos tienen 21 años, de acuerdo a la normativa de inmigración, se considera que los inmigrantes o los padres inmigrantes de un ciudadano americano de 21 años no califican para el perdón, ya que para el perdón se necesita probar lo que le dicen acá extreme hardship, o que vendría a ser un sufrimiento excepcional, y el estándar de eso es muy alto y generalmente se prueba de dos formas: con daño psicológico o emocional, o a través de necesidades médicas. Por ejemplo, si el ciudadano, ya sea esposo o cónyuge, necesita al inmigrante aquí para que lo ayude con sus necesidades médicas, por ejemplo, si fuera el ciudadano incapacitado y necesita el inmigrante para soporte económico, ya que el inmigrante es el que trabaja y ayuda a suplementar los ingresos de el ciudadano discapacitado, o si es que necesita del inmigrante para poder ir a sus citas médicas o ayudar con el tratamiento en casa médico que se requiera, entonces en esos casos el perdón puede ser aprobado. Y si no hay una condición médica en el ciudadano, la otra forma es a través de una evaluación psicológica que prueba el daño emocional al ciudadano. Está claro de que cualquier familiar del inmigrante va a sufrir si es que el inmigrante tiene que regresar a su país, pero la forma de probarlo es a través de una evaluación psicológica, en donde ellos van, el psicólogo les hace una serie de preguntas para luego establecer si califican o no para una evaluación, y en esa evaluación se evalúa el nivel de sufrimiento que habría si es que el inmigrante tiene que regresar, y esa es la otra forma de probar el hardship. Sin embargo, en el caso de padres inmigrantes de hijos ciudadanos mayores de 21 años, eso es difícil de probar, ya que aquí en los Estados Unidos, cuando un ciudadano ya tiene 21 años, se considera de que no necesita del padre, ya que muchos ciudadanos ya son independientes económica y emocionalmente. Entonces, en esos casos, inmigración no aprueba ese tipo de perdones, lo cual es diferente en el caso de padres o cónyuges, porque de acuerdo a la ley de inmigración, ellos sostienen de que los cónyuges necesitan del apoyo emocional y del apoyo económico del inmigrante. Y de la misma forma en el caso de padres, cuando tienen hijos inmigrantes y ya están avanzados de edad, se considera que necesitan de los hijos a una edad avanzada para cuidados médicos y también apoyo económico. Y esas son las formas de obtener el perdón. Sin embargo, los inmigrantes que se vean forzados a ir al proceso consular y que tengan procesos con la corte abiertos, tienen que asegurarse de que al momento de salir cierren este proceso con la corte, ya que va a haber una dualidad de competencias. Los procesos consulares son administrativos y los procesos de la corte son judiciales. Entonces, si el proceso judicial no se cierra, el oficial de inmigración no va a poder otorgar el proceso consular de forma administrativa, ya que la corte va a retener competencia sobre el caso, forzando a que el caso sea denegado y de que se pueda dilatar el que el inmigrante pueda obtener su residencia permanente. Entonces, para estos casos, la corte lo que necesita es que el inmigrante solicite la terminación del caso de inmigración si es que corresponde, y esto se hace por escrito adjuntando copias de la fecha de la entrevista consular, y en algunos casos se requiere prueba de que el inmigrante ya está listo para salir a su entrevista, y el inmigrante, al tener una vía alternativa para poder arreglar su situación migratoria, entonces tiene las bases legales para que la corte cierre ese caso, o si no, se somete a una moción conjunta con el abogado del gobierno, en donde tanto el abogado del gobierno como el inmigrante solicitan que la corte cierre el caso, y en ese caso la corte no tiene discreción, tendría que cerrar el proceso de remoción o el proceso de deportación si es que estuviera abierto, para que el inmigrante pueda salir
y arreglar vía proceso consular. En las entrevistas consulares, una vez que el inmigrante está listo, ya sea que necesite o no de un perdón y cuente ya con las aprobaciones necesarias para tener su entrevista, tiene que agendar 3 entrevistas en el proceso consular. Tiene que agendar una entrevista o una cita para que le tomen las huellas. Ahí le van a tomar las huellas y se van a asegurar de que el inmigrante todavía califique para el proceso consular, ya que si hay algún problema criminal o una violación a la ley de inmigración después de que se emitió o se aprobó la solicitud consular, entonces en ese caso la solicitud consular será denegada. Luego necesitan agendar un examen médico. En el examen médico se van a asegurar de que el inmigrante no tenga impedimentos de salud que contravengan la ley de inmigración y de que además cuenten con sus vacunas de acuerdo a lo que establece la ley de los Estados Unidos. Si el inmigrante tiene sus vacunas que han sido tomadas en los Estados Unidos, es muy importante de que lleve su cartilla de vacunación, porque de lo contrario en el examen médico se van a ver obligados a pagar por las vacunas y el coste es bastante alto. De la misma forma, si ellos tienen algún problema médico y requieren de estudios adicionales, eso va a tener un costo adicional. Y una vez de que esos estudios establezcan de que no hay problemas de salud que sean un riesgo para la sociedad, entonces se tiene que agendar una tercera cita, que esta ya es la entrevista consular, donde el inmigrante va con su pasaporte y los demás documentos de aprobación y documentos civiles que fueron sometidos para que el oficial ya apruebe el caso. Cabe mencionar que en el caso de menores de edad, ellos no adquieren presencia ilegal hasta que cumplen 18 años y medio. Es decir, ninguna persona que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos y que es menor de 18 años y medio necesita un perdón, por lo que los menores pueden salir a su proceso consular y obtener su residencia en su país. Sin embargo, si el menor fue traído a los Estados Unidos por un padre inmigrante y ahora ambos, tanto el menor como el padre, están listos para una cita consular, además de un perdón por la presencia ilegal que el padre que trajo al menor podría haber incurrido, necesita también un perdón por haber traído un menor de forma ilegal. Esos son un cargo que aquí le dicen smuggling, y en esos casos se requiere otro perdón adicional al de la presencia ilegal por haber violado la ley de inmigración y haber traído a un menor de forma ilegal. Entonces es muy importante de que ustedes hablen con sus abogados, sepan qué problemas podrían presentarse en el proceso consular y que vayan con toda la documentación lista. Si es que todo está listo y no hay ningún problema y se han trabajado todos los perdones que podrían necesitarse, entonces el proceso consular en sí podría tomar de unos 3 a 5 días, que básicamente son las 3 citas que conversamos para las huellas, el examen médico y la entrevista, y luego nada más dejan su pasaporte, esperan unos días, 1 o 2 días en el mejor de los casos, para que reciban vía courier en su país su pasaporte con una visa de residencia temporal en el pasaporte, con la cual ellos pueden ingresar a los Estados Unidos y una vez aquí adentro poder solicitar la tarjeta de residencia y con eso tramitar seguro social de ser necesario y poder trabajar con esa documentación. Entonces, si usted necesita obtener un proceso consular, es muy importante de que usted hable con un abogado, ya de que las leyes de inmigración y sobre todo las que tienen que ver con procesos consulares y el proceso consular en sí mismo es muy engorroso. Entonces es necesario de que usted consulte con un abogado, vea si califica o no y si se necesitan aplicaciones o solicitudes adicionales de perdones en su caso y si califica o no para ellos, para que usted pueda obtener su residencia. Si ustedes necesitan información o desean hacer una consulta totalmente gratuita, voy a dejar acá mi información y al margen de eso ustedes pueden hablar con cualquier abogado local. Generalmente los abogados de inmigración no cobran por la consulta inicial, la mayoría de ellos. Entonces usted puede buscar en Google un abogado local y si usted quiere que lo ayude con alguna información que usted desee que
revise por usted. Voy a dejar mi información en la caja de descripción y voy a dejar mi información también aquí al terminar el video para que ustedes puedan contactarme si es que ustedes quieren hacer alguna consulta totalmente gratuita. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por verme y los espero en el siguiente video. Si quieren más información sobre este u otros videos, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Si ustedes no se han suscrito a este canal, por favor suscríbanse, compartan la información con quienes crean que se puedan beneficiar y por favor dejen sus comentarios que los voy a estar leyendo. Muchas gracias por verme.